como les iba diciendo, lo que vamos a hacer hoy día justamente es el repaso, ¿ya? Dentro del examen final vamos a tener en cuenta 4 temas. Vamos a tener en cuenta el tema de geofísica, vamos a tener en cuenta el tema de terremotos, vamos a tener en cuenta el tema de volcanes y vamos a tener en cuenta el tema de estudios geológicos. El último tema, que es geología aplicada en la ingeniería civil, creo que es un poco redundar sobre lo que son los estudios geológicos. Y justamente para eso ustedes van a hacer un trabajo práctico, ¿no? Entonces, ese tema como tal no va a entrar al parcial. Ya se ha cargado, como siempre, en la página de Moodle. Si nosotros entramos aquí a la pestaña que dice examen final, aquí están justamente las consideraciones que hay que tomar en cuenta el día del parcial, el día del examen final, y aquí se encuentra el resumen, ¿ya? Vamos a iniciar. Dentro de lo que son los métodos geofísicos, nosotros habíamos visto justamente qué es la geofísica, qué es la prospección geofísica, básicamente un esquema generalizado de todo el flujograma que siguen los métodos geofísicos y las características de algunos métodos geofísicos que son los que más se utilizan en ingeniería civil, básicamente. ¿Qué es la geofísica? La geofísica es justamente la ciencia aplicada que estudia la Tierra a través de métodos físicos cuantitativos. Eso es importante, ¿ya? ¿Para qué yo hago geofísica? Básicamente yo hago geofísica para determinar espesores. No hago específicamente para determinar si yo tengo un tipo de suelo A, B. No, básicamente para determinar espesores, por eso es cuantitativos. ¿Y qué es lo que yo voy a medir? Voy a medir la cantidad de cierta propiedad que me van a reflejar mis estratos. ¿Qué es la prospección geofísica? Es el arte de inferir las características internas de la corteza efectuando mediciones físicas desde la superficie del suelo. Cuando se habla de mediciones físicas, nosotros habíamos visto que podemos medir el geomagnetismo, podemos medir la gravedad, podemos medir la velocidad de las ondas, podemos medir la electricidad. Cada una de esas propiedades que nosotros vamos a medir nos va justamente a ayudar en algún tipo de estudio geofísico. Todos los estudios geofísicos tienen un esquema generalizado. Tenemos una adquisición de datos, independientemente si los datos que yo voy a adquirir son eléctricos, son de velocidad de onda, son gravimétricos, yo voy a tener una adquisición de datos a partir de ciertos parámetros, utilizando ciertos equipos. Una vez que yo he obtenido esos datos del subsuelo, voy a pasar a un procesamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber disgregar cuáles datos son buenos, cuáles datos son erróneos, si la velocidad ha sido la correcta, si la toma de los datos ha sido el correcto. Entonces yo voy a pasar a un procesamiento. Una vez que yo he procesado esos datos, voy a pasar a una interpretación. En esa interpretación yo voy a poder decir, en tal área hay 5 tipos de estratos, además los espesores de estos estratos son de tales características y estos estratos pueden pertenecer a arcillas, a arenas con alto contenido de saturación y cosas así. Por último, lo que yo voy a obtener es un mapa. Este mapa, obviamente, o este diagrama va a variar dependiendo del método geofísico
que yo esté estudiando. Dentro de los métodos más utilizados y más característicos, quizás los que ustedes van a tener oportunidad de ver en un futuro, están los gravimétricos y magnéticos, están los electromagnéticos, están los métodos eléctricos y por último los métodos sísmicos. Los métodos sísmicos generalmente son métodos que se utilizan más que todo en petróleos. ¿Por qué? Porque son métodos bastante caros y porque tienen una penetración bastante profunda. Generalmente no se utilizan en lo que son obras civiles, pero son muy utilizados en nuestro medio y es muy importante que ustedes los conozcan. Dentro de los métodos gravimétricos y los magnéticos tienen como objetivo principal medir las anomalías del campo gravitatorio de la Tierra. ¿Por qué se dan estas anomalías? Justamente por cambios de densidad entre los distintos materiales. No nos olvidemos que esta densidad está muy relacionada a la masa del material. Si tiene mayor masa, va a tener mayor densidad. Su aceleración va a ser mayor. En los métodos electromagnéticos se aplica una corriente de electricidad para generar un campo magnético, a diferencia de los primeros, ¿no? En los primeros nosotros vamos a utilizar el campo magnético natural de la Tierra. En los segundos nosotros vamos a aplicar una corriente eléctrica para generar un campo magnético y que a su vez entre en contacto con el campo magnético de la Tierra. Lo que se mide es la diferencia entre el campo magnético de la Tierra y el que nosotros hemos creado. Dentro de los métodos eléctricos, lo que yo voy a hacer es medir las propiedades eléctricas del suelo. Básicamente voy a bombardear el suelo con corriente eléctrica. Y dependiendo del tipo de material que esta corriente eléctrica choque, dependiendo de si tiene mucha agua o poca agua, dependiendo de la mineralogía, porque hay minerales más conductores y menos conductores, es que yo voy a tener un resultado. Ese resultado a mí me va a indicar si es una arcilla, si es una arena, si es una grava, si tiene alta saturación de agua, si está fracturada o no. Y por último, los métodos sísmicos. Dentro de los métodos sísmicos, lo que yo voy a medir es la velocidad de propagación de las ondas. Habíamos hablado de las ondas P, de las ondas S y de las ondas superficiales. ¿Cuál es su aplicación? Se aplican justamente para el estudio de cuencas sedimentarias. Eso indica exploración de petróleo, de minerales. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente tenemos que saber los espesores de cada uno de los estratos del subsuelo. Para el estudio de aguas subterráneas, acuíferos, cuando yo aplico especialmente electricidad, claramente a mí me determina si esa corriente eléctrica ha chocado o no con un bolsón de agua. Entonces es una de las técnicas mejor utilizadas para la búsqueda de aguas. En un mapeo geológico regional, en contactos litológicos, en mapeo de contaminantes, localización de tuberías. Y justamente, si se acuerdan, cuando nosotros veíamos el video de lo que era el georradar, por ejemplo, veíamos que lo estaban aplicando justamente a ver tuberías, ¿ve? Eso ya es una aplicación dentro de lo que es la ingeniería civil, obras civiles, básicamente. Dentro del tema 8, nosotros hemos visto terremotos, ¿ya? ¿Qué es un terremoto? ¿Cuál es su origen? Diferencia entre el epicentro y el hipocentro, tipos de ondas y las escalas en las que se mide un terremoto.
¿Qué son los terremotos? Los terremotos son movimientos bruscos de la Tierra causados por la liberación de energía acumulada. ¿Por qué sucede esta liberación de energía acumulada? Sucede justamente porque debido a ciertos movimientos que suceden en la Tierra, se abren fracturas. Al abrirse fracturas, estas hacen que justamente esta energía que ha estado acumulada durante bastante tiempo, millones y millones de años, se libere. ¿Se libera en qué? En forma de ondas. Son estas ondas las que van a originar las destrucciones. Es muy común que suceda esto justamente cuando en lugares donde hay movimiento de placas tectónicas. Nosotros habíamos visto que existen tres formas en las que se mueven las placas tectónicas. Habíamos visto una forma que era la divergente, en la que dos placas básicamente van en direcciones contrarias, o sea, se separan. Eso va a hacer que se abra una fosa y que poco a poco suba magma, ascienda magma y se vaya rellenando esa fosa con material nuevo. Tenemos una transformante, que básicamente son dos placas que se encuentran al mismo nivel y que van a tener un movimiento de fricción una respecto a la otra. Y las convergentes, que son dos placas que se chocan en un solo punto. A veces sucede que estas dos placas tienen la misma densidad, entonces lo que va a pasar es que se van a chocar y van a levantarse las dos. Básicamente van a generar cordilleras. A veces sucede que justamente una de estas placas es mucho menos densa, mucho más suave que la otra placa. Entonces lo que va a pasar es que se van a chocar y una va a subducir por debajo de la otra. Una vez que haya esta subducción, el material que esté en contacto con la cámara magmática se va a empezar a fundir y va a ascender. Va a ascender justamente a formar lo que son los volcanes. Es justamente en el choque o cuando sucede la interacción de estas placas, tanto en transformante como en convergente, que van a suceder los terremotos. ¿Por qué? Porque justamente tanto la fricción de la transformante como el choque de la convergente van a hacer que se abran fracturas y se libere energía. Y esa liberación va a causar justamente los terremotos. Desde el centro, desde que inicia la liberación de la primera onda, yo voy a tener dos términos bien característicos cuando hablamos de terremotos. Voy a tener lo que es el epicentro y lo que es el hipocentro. Básicamente el hipocentro es el punto exacto donde se originan las ondas, donde nacen las ondas. Y el epicentro no es nada más que este mismo punto, pero sobre la superficie, transportado hacia la superficie. Yo voy a tener básicamente tres tipos de ondas generales. Voy a tener las ondas P, que se denominan P justamente porque son las primarias o las primeras en llegar. Voy a tener las ondas S, que se denominan S porque son las secundarias o segundas en llegar. Y por último voy a tener las ondas superficiales. La diferencia es básicamente la velocidad de propagación. Las ondas P se propagan a mayor velocidad y además que pueden atravesar líquidos y sólidos. En cambio, las ondas S se propagan a velocidades medias entre 4 y 8 centímetros y solo atraviesan sólidos. Y por último, las ondas superficiales, que a su vez se dividen en ondas Lowe y ondas Rayleigh, que son las más lentas, pero son las que tienen movimientos tanto verticales como horizontales al mismo tiempo.
entonces son las que mayor destrucción van a causar. Además, porque se encuentran sobre la superficie. Los terremotos tienen dos escalas de medición. Tenemos la escala de magnitudes y la escala de intensidades. La escala de magnitudes es una escala que generalmente se registra por la velocidad en la que llegan las ondas sísmicas. Esto justamente se registra en lo que son los sismógrafos. Y está dividida desde 3.5 hasta 8. La escala de intensidad, o también denominada escala de Mercalli, es una escala cualitativa. Simplemente cuánto de sensación tiene el terremoto en la población en general. Por eso es cualitativa. En cambio, la escala de Richter es una escala cuantitativa, porque va a medir la velocidad de llegada de ciertas ondas. El tema 9, el penúltimo tema que va a entrar en el examen final es justamente volcanes. Aquí nosotros hemos visto qué es un volcán, cuáles son las características geométricas de los volcanes, qué tipos de volcanes hay y qué tipos de erupciones dentro de los volcanes pueden ocurrir. Un volcán es una estructura geológica por la que emerge magma. Además, el magma puede estar acompañado de otros gases y de fragmentos sólidos. El ascenso del magma generalmente ocurre por episodios. Cuando nosotros hablamos que un volcán es activo, eso no quiere decir que específicamente en este momento esté botando lava, sino que tiene un periodo en el que bota lava, deja los movimientos, empieza a botar fumarolas, deja los movimientos, empieza a botar ciertos gases, deja los movimientos. A todo ese periodo, desde el primero que bota algo, se le denomina periodo. La morfología de los volcanes. Dentro de la morfología de los volcanes, obviamente, yo tengo que tener como parte principal una cámara magmática, que básicamente es el reservorio de todo el magma. Si no habría cámara magmática, no habría ascenso de magma, no se formaría un volcán. Deme un minutito. Básicamente no se formaría un volcán. Esta cámara magmática suele suceder que se encuentra entre el manto y la corteza. No pertenece específicamente a uno de estos niveles. Siempre se encuentra a la mitad. Va a estar compuesta por una chimenea principal, que es un conducto por el que sale la lava. Y a veces, cuando realmente la cámara magmática es muy grande, vamos a tener conductos secundarios, a los que se va a denominar conos secundarios. El material que sale se denomina magma, se denomina lava. La parte superior, donde se va a encontrar la oquedad por donde va a salir el magma, se denomina cráter. Y obviamente, como hemos dicho, que todos los volcanes se dan por episodios, por varios episodios, entonces vamos a tener en un solo volcán tanto materiales endurecidos, que pueden ser lava endurecida o ya pueden denominarse rocas, y vamos a tener lavas blandas, frescas. Nosotros tenemos, de acuerdo a las características morfológicas del volcán, nosotros vamos a tener 5 tipos de volcanes. Vamos a tener los estratovolcanes, las calderas, los volcanes en escudo, los domos de lava y por último los conos de ceniza y escoria.
Estos con características específicas, tanto de la morfología del cono como de las características de su lava. Los estratovolcanes, por ejemplo, son grandes y tienen la característica forma cónica que generalmente nos muestran los volcanes en las películas. Está formado por capas sucesivas de depósitos de lava, que obviamente por el mismo peso y la compactación van a ir formando estratos. Las calderas. Las calderas son el resultado de erupciones grandes, de erupciones inmensas, donde se abren varios conductos y se desestabiliza toda la base del cráter. Eso hace que suceda un hundimiento. Entonces se presenten justamente encima del cráter lagunas, ¿no? Espacios enormes que pueden llegar a ser lagunas. El volcán en escudo, por el contrario, son lavas que no tienen demasiada potencia. Eso quiere decir que en vez de salir por un solo cono, se van a dispersar y van a salir por diferentes conos. Los domos de lava, que son volcanes más pequeños, tienen además fuertes pendientes. Y por último, los conos de ceniza y escoria, que va a derivar de volcanes en los que no ha salido lava. Esa lava que ya estaba llegando a la superficie, debido a la presión y a la explosividad, se ha convertido en ceniza y en vapor. Entonces, lo que yo voy a tener en todas las laderas de mi volcán es justamente una acumulación de cenizas. Habíamos dicho que existen 5 tipos de volcanes de acuerdo a su morfología y también existen diferencias en el tipo de erupciones que tienen estos volcanes. En ese sentido, nosotros tenemos 3 tipos de erupciones que van a depender. ¿De qué van a depender el tipo de erupción? Básicamente de la composición del magma. Cuando el magma presenta bastantes minerales, como el silicio, por ejemplo, como los feldespatos, este magma va a ser bastante viscoso. Como es bastante viscoso, una vez que esté ascendiendo por el cono principal, se va a taponear y eso va a generar justamente que haya una explosión bastante grande. Lo que no sucede con los volcanes tipo Hawái. Los volcanes tipo Hawái tienen movimientos bastante fluidos de lo que son las lavas, que son lavas basálticas, y por ningún motivo va a suceder que se taponee la boca del cráter. Entonces no va a haber explosión. Simplemente va a salir a la superficie y va a ir chorreando. Y por último, tenemos lo que son los estudios geológicos. ¿Qué son los estudios geológicos? ¿Qué son los mapas geológicos? Las etapas de un estudio geológico y los tipos de estudios geológicos. Antes de pasar a lo que son estudios geológicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? Inge, Dime, Eduardo. disculpe, Inge, ¿cuál es la diferencia con los tomos de lava y las calderas? Generalmente los domos de lava son más pequeños que las calderas. Las calderas además tienen el cráter bastante grande, ¿no? Porque han sido explosiones bastante grandes. Entonces, todo el centro se ha hundido, básicamente. Ah, ya, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
Antes de pasar a estudios geológicos. Pasemos a estudios geológicos. ¿Qué es un estudio geológico? Un estudio geológico es todo estudio que se realiza con la finalidad de determinar las características geológicas de un área. ¿Cuáles son las características geológicas de un área? Tipos de roca, qué minerales tienen las rocas, la estratigrafía, cómo se ha formado esa área, si es que existe deformación o no. Cada una de esas características son las características geológicas. Un mapa. Obviamente, todas estas características que yo como geólogo puedo hacer de un área van a ser plasmadas tanto en informes como en mapas geológicos. Habíamos dicho que dentro de lo que son los mapas geológicos yo puedo tener el mapa mismo, puedo tener lo que es la columna cronoestratigráfica, voy a tener lo que es mi leyenda, que puede ser una leyenda general de figuras geológicas y geomorfológicas, o puede ser desglosada. Y por último voy a tener una escala. La ubicación de los mapas también es importante. Este puede estar en coordenadas geográficas, como son las designadas por grados, segundos y minutos, por grados, minutos y segundos, o pueden estar en UTM, que son las que se manejan actualmente en todos los mapas, tanto geológicos como topográficos, cualquier mapa de ubicación. La columna cronoestratigráfica. La columna cronoestratigráfica me va a delimitar a mí una edad, por eso es crono, y me va a delimitar a mí una litología, por eso es estratigráfica. Habíamos dicho que el color de lo que van a ser nuestras unidades está justamente dada por una tablita, ¿no? Esta tablita se revisa y se edita todos los años por un instituto específico en estratigrafía. Ellos van a decir, por ejemplo, que dentro de lo que es el cámbrico, ellos tengan colores morados o tengan rojos, dentro de lo que es el triásico tengan colores verdosos, ellos ponen toda esa delimitación. Dentro de lo que la leyenda es muy importante, y no solo en mapas, es muy importante incluso cuando ustedes vayan a hacer alguna tabla, alguna figura, que puedan poner algún comentario indicando qué significa tal figura, por ejemplo. A eso se le denomina también leyenda. Es una descripción corta de todas las figuras que yo voy a tener en un mapa. La escala, básicamente la escala es una, puede ser una escala gráfica o puede ser una escala literal, y es básicamente la demostración del tamaño real plasmado en un papel, básicamente. En una etapa de campo yo voy a tener 3 etapas, sí o sí, que es una recolección bibliográfica, una salida de campo y un conformado del mapa. En la recolección bibliográfica yo voy a estudiar, voy a revisar todos los trabajos que de alguna forma se encuentren relacionados al área que estoy estudiando. En la salida de campo lo que yo voy a tomar es justamente fotos, voy a tomar muestras, voy a tomar mediciones de rumbo, de buzamiento, voy a verificar fracturas, voy a verificar alteraciones, y ya en conformado del mapa, con toda la información que yo estoy recabando en campo, es que ya voy a poder hacer un mapa como este. Todos los estudios geológicos tienen estas características o tienen que tener estas características. Tienen que tener estudios geomorfológicos, tienen que tener un estudio de prospección de recursos,
un estudio de riesgos para ver si el terreno en el que quiero construir va efectivamente a aguantarme cierta capacidad portante. Voy a tener estudios de geotecnia para describir granulometría, para describir el equivalente de arena, por ejemplo, para describir la densidad, para tomar datos para la densidad. Y por último, tengo yo lo que son los estudios de geología estructural. En estos estudios yo voy a poder determinar y voy a poder mostrar si tengo deformaciones. ¿A través de qué? Justamente a través de lo que son las fallas, los pliegues y las diaclasas. ¿Alguna consulta? Les repito, son solo 4 temas, porque el quinto tema ya es estudios geológicos, ya es geología aplicada a la ingeniería civil, y para eso ya tienen ustedes un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, por eso solo al examen final van a entrar el tema 7, estudios geofísicos, el tema 8, terremotos, el tema 9, volcanes, y por último el tema 10, estudios geológicos. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Inge, la prospección de recursos es como para identificarlo, la materia, ¿cómo decirlo? Su composición. Sí, básicamente, cuando yo hago un estudio geológico para prospección de recursos, lo que tengo que determinar es qué cantidad de recursos hay justamente en las rocas. Cuando yo hablo de recursos, obviamente estoy hablando de un factor económico, ¿no? De algo que puedo vender para ganar algo. Entonces, se hace, por ejemplo, un muestreo de rocas y se determina si tienen oro, si tienen plata, si tienen cobre, porque son metales que valen, ¿no? Eso es una prospección de recursos. Puede suceder que hay una prospección de recursos hídricos, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un mapeo de todas las cuencas, voy a hacer un mapeo de ríos superficiales, de ríos subterráneos, para ver cuánta cantidad de agua yo tengo. También puede suceder. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ya estamos listos para el examen? El día del examen ya van a tener sus notas, ¿ya? Las notas de la parte práctica, básicamente, ¿no? Porque las del examen las van a saber ese mismo momento. ¿Alguna consulta más? Inge, solo una pequeña duda, por mera curiosidad. Su modalidad usted va a seguir siendo virtual, ¿no? ¿Del examen? Sí, todavía no, en realidad no nos han indicado que sea presencial. Sí nos han dicho que hay que ir volviendo, pero todavía no han indicado, entonces por el momento va a ser virtual. ¿Alguna otra consulta? Inge, perdón, fui yo el que recién entró porque estaba en el hospital. Le informé eso al teniente y me estoy incorporando recién. Ok, Freddy. De todas formas está el resumen en Moodle, por favor, revísalo, ¿ya? Para el examen.
Ya, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay ninguna otra consulta, chicos, entonces eso sería todo. Prácticamente hemos acabado todos los temas que debemos llevar en la asignatura y nos estaríamos viendo el día sábado, ¿ya? Por el momento se mantiene de forma virtual, a no ser que jefatura me indique otra cosa, pero por el momento mantenemos de forma virtual. Como siempre, 15 minutos antes, por favor, ¿ya? Para ir viendo que todo esté funcionando, si no tenemos cámara o que se desconfiguró algo. Así que, por favor, 15 minutos antes. El examen va a iniciar a las 10. Eso sería todo, chicos. Por favor, el resumen va a estar en Moodle, así que vayan revisándolo. ¿Está bien? Inge, hay algunos compañeros que no pudieron ingresar a la clase de hoy porque am, se les bloqueó todos los servicios de la M. Sí, la verdad que sí, eso es un tema administrativo porque deben algunas mensualidades, ¿no? Lastimosamente, eso, por favor, vayan avisando que tienen que solucionarlo antes del parcial. Si para el día del parcial no pueden ingresar, yo no voy a poder solucionarlo, ¿ya? Así que lastimosamente eso tienen que solucionarlo antes de ingresar al parcial. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Si no hay ninguno, entonces eso sería, chicos. Nos vemos el día sábado. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Lo dije. Chao, Hasta chao, luego. chicos. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Nos vemos. Chao, Eduardo. Nos vemos. Hasta luego, ingeniera, gracias. Nos vemos, chicos, chicas. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, Fabio. Juliana, Milton, hemos acabado la clase. Hola, ingeniero. Chao, chao, Milton. Juliana, hemos acabado la clase.